Hola, mi nombre es Daniela Álvarez y estoy con dos personajes, dos ingenieros industriales que vienen del futuro, del año 2050, pero son de universos paralelos. Conmigo está Eduardo Polo y Diana Guzmán. Cuéntanos, Polo, ¿cuál ha sido el paradigma que ha predominado en su época? Bueno, primero que todo yo vengo del mundo al que ustedes le dicen el de la economía incontrolable y el paradigma sigue siendo el mismo que ustedes tienen ahora, el del crecimiento cuantitativo, no ha cambiado. ¿Y qué rol han desempeñado ustedes los ingenieros industriales en esa época? Los ingenieros industriales hemos incrementado la productividad del comercio durante los últimos 40 años. También en la parte de logística se ha beneficiado un aumento del movimiento de las partes y los bienes. O sea, ha sido un crecimiento constante y eficiente, nunca hemos parado de producir y pues hasta ahora tenemos una economía muy buena. Y a pesar de tener esa tan buena economía, ¿existe algún problema? Sí, quizás el problema más grande que se está viendo ahora último es el resultado de la contaminación. El resultado de la contaminación ha tenido como consecuencias la escasez de recursos naturales y además el cambio climático. El cambio climático en estos últimos años ha sido brusco, ha habido muchas inundaciones, el aumento de desastres naturales ha sido también gigante y pues se sigue explotando más que todo el petróleo, los combustibles fósiles. Entonces, al seguir la explotación de recursos fósiles, pues va a haber menos recursos naturales cada vez y la extinción de fauna y flora pues ha sido gigante en este momento. ¿Están haciendo algo para solucionar esos problemas? Pues desde el año 2020 se implementó como una estrategia de reciclaje, pero no ha sido suficiente para controlar toda la demanda consumista que hay en este momento. En este momento Asia y el este son el epicentro de las finanzas y el comercio. En cambio aquí los países del occidente y el sur han frenado su crecimiento y todas las fábricas se han ido a la periferia, que es la periferia de los países del sur y pues, o sea, los del hemisferio sur. Y pues aquí vemos, toda esta sobrepoblación ha causado que haya un incremento del consumismo y el consumismo lleva a que haya más producción de bienes y la explotación de recursos es aún más y la destrucción del medio ambiente ha sido catastrófica, diría yo, ya casi que no se puede volver atrás. Ya. ¿Algo más para agregar? Pues no creo. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Ahora seguimos con Diana Guzmán, que nos va a hablar de los retos que están enfrentando ahora en su época. Bueno, en el año 2050 que planteamos nosotros, hay un incremento del crecimiento del área urbana con respecto al área rural. En este momento tenemos megaciudades que enfocan la parte educativa, la parte cultural y se da un cambio de mentalidad, de hecho. En algún punto de nuestra historia implementamos un cambio de mentalidad donde cambiábamos el individualismo característico de la época en la que tú estás, Álvarez, y dejábamos de pensar solo en nosotros mismos para comenzar a construir un pensamiento más colectivo, para empezar a pensar más en el medio ambiente y en lo que nosotros le estábamos provocando y en cuánto dependíamos de él. Dejamos, como decía ahora, la parte individualista para pasar ahora a una parte más colectiva, colaborar todos en grupo. Empezamos a utilizar energías renovables, dejamos de utilizar los combustibles fósiles porque en algún momento sabíamos que se iban a agotar y además de eso estaban provocando mucho daño al medio ambiente. Empezamos a utilizar energías como la energía, los biocombustibles, la energía solar, la energía producida por el agua, la energía eólica y la energía producida pues por el calentamiento natural de la tierra. Empezamos también a utilizar transportes alternativos porque vimos que en algún momento llegamos a tener problemas de movilidad, no podíamos circular tranquilamente por las calles, las personas no podían utilizar
digamos, ciertas vías, porque definitivamente la congestión vial era demasiada. Entonces empezamos a utilizar transportes públicos alternativos, que de hecho se fueron presentando principalmente en China, y después se hizo un sistema muy grande de bicicletas, por ejemplo, para que todo el mundo transitara en bicicletas y dejaran de utilizar los antiguos sistemas de transporte para hacerlos más ecológicos. Las grandes cargas ya no se transportaban por vía terrestre, sino que se hacía o se alternaban con la parte de los trenes, por ejemplo, por vía terrestre, o por la parte marítima, porque era mucho más eficiente llevar grandes cargas a grandes lugares por estos lugares, por estos medios de transporte. A nivel, digamos, industrial, dejamos de hacer sistemas tan lineales en donde simplemente explotábamos la naturaleza para utilizar sus recursos y después generábamos residuos y los dejábamos allí sin aprovecharlos, sin volverlos a reutilizar, y empezamos a hacer sistemas más cerrados. La naturaleza es muy sabia, la naturaleza siempre nos daba ejemplos. Los ciclos del agua, todos estos ciclos naturales siempre son sistemas cerrados. Entonces empezamos a adoptar los sistemas un poco más como enfocados hacia los sistemas naturales, y estos sistemas de producción ahora en lo posible no generan residuos, y los pocos residuos que se generan son reutilizados. También tenemos una producción mucho más eficiente, automatizada, para, digamos, evitar la sobreexplotación de los seres humanos. En algún momento la sobrepoblación sí fue un problema, y entonces tuvimos que optar por un control o de natalidad o de mortalidad. Elegimos el primero porque el segundo pues tiene cierta problemática moral. Empezamos entonces a hacer que las mujeres planificaran más sus embarazos, que no tuvieran embarazos no deseados, y por lo tanto el índice de natalidad disminuyó. La idea era que la pareja se reemplazara a sí misma con máximo 2 hijos, no más de 2 hijos. Por último, no es por último, de hecho tuvimos muchas más propuestas, campañas de reciclaje masivas y un control más fuerte de las emisiones de CO2 de las empresas, así como también un costo más elevado de esta misma producción de carbono. Una mejora en la infraestructura vial para que las personas discapacitadas también pudieran servirle a la sociedad activamente. Empezamos también con unas cadenas globales de valor para mejorar el comercio. ¿Y cómo reconocieron cuál era el momento adecuado para implementar ese desarrollo sostenible? Bueno, como ya lo he mencionado varias veces, cuando se iban presentando los problemas empezamos a buscar la mejor alternativa, la alternativa que, digamos, nos daba más posibilidades de proyectarnos hacia el futuro, ¿sí? No solamente, digamos, poner la curita para pasar el momento, sino para sobrevivir muchísimos más años, y también pues para hacer que la vida en la Tierra fuese tanto cómoda como sostenible. Supongo que en algún momento vimos que había mucha escasez de recursos y que había, digamos, cierta dualidad entre el consumismo o la producción y la explotación de recursos. En ese momento nos preguntamos qué iba a pasar si seguíamos por uno u otro camino. Muy bien. ¿Eso está? Bueno, muchísimas gracias a nuestros 2 invitados que vienen desde el 2050. Para esto yo creo que es importante que reflexionemos acerca de nuestro futuro, de lo que queremos ver y lo que queremos ser próximamente, y por eso deberíamos tener en cuenta cómo está el calentamiento global, cómo está la sobrepoblación, el consumismo masivo que tenemos en esta época, y tener en cuenta que también tenemos recursos ilimitados, recursos naturales que no van a estar siempre para nosotros. Entonces, así mismo como los estamos aprovechando, deberíamos también hacer algo para no crearlos nuevamente, sino para elegir alternativas como de energía, como de agua, donde aseguremos un futuro para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra familia y para nosotros como ingenieros industriales. Espérate. ¿Ya? ¿Cerraste? Creo que
el punto principal es qué podemos hacer nosotros como ingenieros industriales en esto. ¿Sí? Entonces eran, digamos, las alternativas que nosotros planteábamos con una producción más eficiente, con sistemas de producción mucho más cerrados que ayuden al medio ambiente, porque sabemos que la mayor contaminación, es decir, el calentamiento global y la contaminación aumentaron en la época industrial, cuando las cosas comenzaron a automatizarse. Entonces, nosotros como ingenieros industriales tenemos una responsabilidad muy grande en ese aspecto. Por eso debemos asegurar nuestro futuro. No solamente pensar en que vamos a tener grandes empresas, sino saber cómo la vamos a sostener, cómo vamos a ayudar al planeta y cómo vamos a obtener esos recursos naturales que a veces están acabando mucho más.